Continuando con la unidad 5 de octavo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.5, tercer criterio de congruencia de triángulos. Problema inicial. Utilizando regla, transportador y compás, realiza lo siguiente. Literal A, construye un triángulo utilizando los dos segmentos y el ángulo de la derecha, como los lados y el ángulo comprendido entre ellos. Y literal B, compara tus resultados con los obtenidos por tus compañeros. ¿Cómo son los triángulos? Bueno, vamos a resolver el literal A. Para ello, para construir el triángulo a partir de la medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, se realiza lo siguiente. Como primer paso vamos a trazar un segmento de longitud BC. Un segmento con esta misma longitud. Lo trazamos de esta manera. Luego el siguiente paso es medir el ángulo C. El ángulo C lo vamos a medir en este punto de acá. Este mismo ángulo de acá, utilizando su transportador, lo miden y luego lo vuelven a colocar en este punto. Noten, lo hemos colocado acá y hemos trazado su respectivo rayo. El siguiente paso es trazar una circunferencia de radio CA. Esa circunferencia va a tener como centro el punto C y el radio de esa circunferencia tendrá la longitud del segmento CA. Miden con una regla este segmento, luego lo colocan, lo pueden colocar acá sobre el rayo y trazan la circunferencia. El siguiente paso es marcar la intersección de la circunferencia y el rayo del ángulo C. Noten que la intersección de la circunferencia y el rayo del ángulo C es en este punto. A este punto le vamos a llamar el punto A. Luego tenemos une los puntos y construye el triángulo ABC. Vamos a unir los puntos A, B y C. Al unirlos obtenemos un triángulo. Si pudiéramos comparar los triángulos construidos por cada uno de sus compañeros, nos daríamos cuenta que al comparar los triángulos se observa que coinciden en todas las medidas, es decir, tienen sus lados y ángulos respectivamente iguales, sin importar la posición. En otras palabras, todos los triángulos construidos son iguales, ya que tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre los lados también igual. Tenemos la conclusión de la clase. Tercer criterio de congruencia. Dos triángulos que tienen dos de sus lados iguales, así como el ángulo comprendido entre ellos, también igual, son congruentes. Este criterio es conocido como lado, ángulo, lado y se abrevia con LAL. El triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C', dado que el lado BC es igual al lado B'C', el ángulo C es igual al ángulo C' y el lado CA es igual al lado C'A'. Estos son los ejercicios que ustedes tienen que realizar en su cuaderno de clase. Identifica los pares de triángulos congruentes. Tratemos de identificar el triángulo congruente al triángulo del literal A, el triángulo ABC. Noten que para este triángulo conocemos la medida de dos de sus lados. El lado BC tiene una medida de 3 unidades, el lado CA tiene una medida de 4 unidades. Y además conocemos la medida del ángulo comprendido entre esos dos lados. Es el ángulo C, que tiene una medida de 50 grados. Por lo tanto, el triángulo congruente al triángulo ABC es el triángulo STU, ya que tiene dos lados iguales al triángulo ABC y el ángulo comprendido entre esos lados también es igual
al ángulo comprendido en los lados del triángulo ABC. Noten, son las mismas medidas. Acá tenemos 3 unidades, acá también 3 unidades, 4 unidades, acá también tenemos 4 unidades y la medida del ángulo es de 50 grados. Tenemos entonces que el triángulo ABC es congruente al triángulo STU.